¿Eres hipertenso y te chequeas la presión arterial? ¿Quieres saber si lo estás haciendo adecuadamente? Quédate y te lo contamos. Somos Tu Salud en Casa y te invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas para que nos comentes y nos digas qué temas quieres que desarrollemos. Deja nuestros comentarios y lo leemos. Inmediatamente te desarrollamos el tema que consideres. Toda persona después de los 40 años debería cuantificarse la presión arterial por lo menos una vez cada 4 meses para hacer un seguimiento y determinar que su presión arterial no se ha elevado. Los pacientes hipertensos tienen que hacerlo con mayor frecuencia. Generalmente su médico tratante le indica cuál es la frecuencia de cuantificación de la presión arterial. Ahora sí, te contamos cuál es la técnica correcta para chequearte tu presión arterial. Lo primero que debes saber es que debe estar en reposo de 5 a 10 minutos antes de la cuantificación. En segundo paso, tienes que tener la vejiga vacía. Otro dato importante es que tienes que tener el brazo descubierto. No tienes que tener ropa que limite la cuantificación de la presión arterial. El brazo debe estar sobre una superficie firme. Las piernas tienen que estar descruzadas. Cuando vamos a cuantificar, cuando ya tenemos todos estos pasos realizados, podemos cuantificar una presión arterial de forma efectiva, colocando el brazalete a 2 centímetros por encima del pliegue del codo, en esta forma. Siempre el brazalete va a tener una marca que nos indica hacia dónde debemos dirigir la ubicación del brazalete con la arteria braquial. Básicamente la arteria braquial la vamos a encontrar en el borde interno del pliegue del codo. Siempre palpamos y ahí vamos a encontrar el pulso. Ahí pasa la arteria, 2 centímetros por encima tiene que estar ubicado el brazalete. El brazo sobre una superficie firme y luego de eso le decimos a la paciente que no movilice el brazo y vamos a ubicar la membrana de nuestro estetoscopio a nivel del pliegue del codo. De esa forma podemos iniciar una cuantificación efectiva. ¿Hasta dónde vamos a insuflar nuestro brazalete? Nuestro brazalete lo vamos a insuflar hasta el momento en que perdemos el latido. Vamos a ocultar y vamos a ir escuchando el latido hasta el momento donde perdemos ese sonido. Una vez que se pierda el latido de la arteria, vamos a insuflar 20 milímetros de mercurio más. Y luego que estamos en esa presión del brazalete, iniciamos a desinflar como tal el brazalete. Ahí lo vamos a hacer de una forma pausada, donde disminuya la presión de 3 a 5 milímetros de mercurio por segundo. Esa es la forma adecuada. El primer latido que vamos a percibir va a ser correspondiente a la presión sistólica. Y el último ruido que escuchemos antes del silencio ocultatorio va a corresponder a la presión diastólica. Una de las preguntas frecuentes que nos hacen es dónde cuantificar la presión, si en el brazo izquierdo o en el brazo derecho. La mayoría siempre dicen el brazo izquierdo. La respuesta es que tenemos una variación fisiológica de la presión arterial entre ambos brazos, generalmente con 10 milímetros de diferencia mayor en el brazo derecho, pero no todo el tiempo se cumple. Puede ser cualquiera de los dos con este diferencial, no debe pasar de esta diferencia. Siempre tenemos que tomar en consideración el brazo dominante, el brazo que tenga mayor presión, y ese es donde te debes cuantificar la presión y es la más objetiva. Otra consulta que nos hacen frecuentemente es si los tensiómetros digitales sirven. Anteriormente no eran avalados por las sociedades científicas de cardiología. En la actualidad sí, hay marcas reconocidas por nosotros que avalamos porque la tecnología ha avanzado y ya su variación es muy pequeña con relación a la presión cuantificada manualmente. Entonces sí lo recomendamos, sobre todo para aquellas personas mayores que viven solas en casa, donde pueden cuantificarse solas su presión arterial y ya reportarle a su médico cuánto tiene su presión ante cualquier tipo de dolencia.
En el caso del tensiómetro digital, la técnica que acabamos de explicar se aplica totalmente al mismo. La única diferencia es que una vez que ubicamos el brazalete a 2 centímetros del pliegue del codo, tenemos que pulsar un botón y nos va a decir la lectura en pocos segundos. Es importante que cada paciente requiere un brazalete distinto según el tamaño de su brazo y su circunferencia. Nosotros tenemos las cuantificaciones para cada brazo, pero estos tensiómetros en líneas generales vienen para el adulto estándar. Cuando se sale de esas medidas, ya hay medidas de brazaletes distintas. Por ejemplo, en los niños, donde la doctora Daniela le va a explicar. En los niños y adolescentes, a diferencia de los adultos, no siempre debemos medir la tensión arterial. Solo vamos a hacerlo cuando hay ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, en un bebé recién nacido que tiene alguna enfermedad cardíaca, ahí debemos medir presión arterial. O ya en los niños más grandes que tienen sobrepeso, obesidad, alteraciones en la glucosa, en el colesterol, en los triglicéridos, debemos medir la tensión arterial en cada consulta. Dependiendo de la edad del niño, existen diferentes manguitos con los que podemos medirla y es importante que busquemos el que mejor se ajuste a cada paciente. Por ejemplo, el que tenemos aquí es para bebés recién nacidos. Este de acá, de manera general, es para pacientes que tienen desde 4, 5, 6 meses. Y este de acá, que ya es el más grande, generalmente es para los niños entre los 8 a los 10 años. Hay en algunos casos, sobre todo en los adolescentes, en los que ya se puede ocupar el mismo brazalete que se ocupa en los adultos. La técnica que ocupamos es exactamente la misma que se ocupa en los adultos y en este caso siempre lo tiene que hacer ya sea un adulto o el médico de cabecera de nuestro paciente. Esperamos con este video haber contribuido a la enseñanza de cómo cuantificar la presión arterial de una forma adecuada y te invitamos a compartirlo con todas esas personas que conoces que son hipertensos. Será de utilidad. No se olviden de comentarnos y decirnos si es que les gustó este tema, que sea un poco más interactivo y práctico. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Queremos agradecer a Serenity por prestarnos sus instalaciones.